Mi nombre es Uriel Betancourt y les estoy dando la bienvenida al canal Así Está Escrito. El tema que vamos a abordar en este momento es ¿cuál es el verdadero día de adoración a Dios? ¿Es el viernes, el sábado o es el domingo? De pronto se estén preguntando por qué estoy hablando del viernes. Y es que creo que muchos ignoran que la religión más grande del mundo, su día de adoración, o al menos una de las horas sagradas más importantes para ellos son el viernes. Me estoy refiriendo a los maometanos, o lo que se llama islamismo. En el mundo islámico se cree que 1.200 millones de personas o de adeptos tiene en el mundo. Por eso es la religión más grande del mundo. Hablando del sábado, es el día que guardan los judíos. También la iglesia adventista del séptimo día. Hace un tiempo, no sé si todavía siga igual, la iglesia bautista tenía una rama que se llamaba Iglesia Bautista del Séptimo Día, porque guardaban el sábado. Bueno, hay otros grupos minoritarios muy pequeños que también guardan este día como día del Señor. Hablando del domingo, tenemos que tener en cuenta que la iglesia que está en segundo lugar en cuanto a número de creyentes es la iglesia católica. Está en el segundo lugar. Se cree que en este momento tiene aproximadamente 700 millones de seguidores. Para 1900 tenía 1.000 millones, pero ha ido bajando y ya más o menos calculan algunos que está por ahí por alrededor de 700 millones de creyentes. Ellos guardan el domingo como su día de adoración. Igualmente las iglesias llamadas reformadas, o sea, las iglesias que surgieron del movimiento de Lutero, ellos también guardan el domingo. Es un mosaico de credos y todas ellas se calcula que tienen más o menos un aproximado de 600 millones de seguidores. Bueno, ya les mostré quiénes guardan el viernes, quiénes guardan el sábado, quiénes guardan el domingo, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué encontramos en la Biblia al respecto? Porque tenemos, si somos cristianos, si creemos en un Dios verdadero, Padre de nuestro Señor Jesucristo, tendremos que buscar en el único libro autorizado para hablar de temas de fe, y este caso es la Biblia. Dice en la Santa Biblia, en el capítulo 1, versículo 31 del Génesis: y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí nos está hablando de la creación. Terminada la creación, el día sexto, Dios hizo un análisis de su obra y dice que vio que todo era bueno en gran manera. Capítulo 2, versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. No sé por qué dice que acabó en el día séptimo, porque ya había acabado el día sexto. Bueno, eso tendrá su explicación. Estoy leyendo tal como está escrito. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Dice, lo bendijo y lo santificó. Cuando dice que lo santificó, quiere decir que lo hizo santo. Santo quiere decir apartado, separado. Allí aparece la primera alusión a la semana de 7 días. O sea que la semana de 7 días, como lo conocemos hoy, viene desde la creación. Porque fue Dios el que definió ese periodo de tiempo llamado semana en 7 días. Dice que acabó el sexto día y el séptimo reposó, santificó y bendijo el día séptimo.
Entonces, como decía, santificar es apartar, separar. Él lo separó, ¿para qué? Lo separó para la adoración. Y dice, y lo bendijo. O sea, le dio la bendición. Quiere decir que el sábado es inherente a muchas bendiciones. Y eso nos lo dice la Biblia. A lo largo de sus páginas nos muestra la bendición que implica este día séptimo de la semana. 2500 años después de la creación, encontramos a Dios llevándose al pueblo de Israel de Egipto, que estaba en la esclavitud, llevándolo a la tierra prometida. Fue la tierra que Él le prometió a Abraham, el padre de esa raza, de la raza israelita. Dios lleva al pueblo de Israel y lo instala al frente de un inmenso monte que se llama el monte Sinaí, porque quería allí darle sus leyes. Algunas personas hablan de la ley de Dios como si fuera una sola ley, algo monolítico, algo compacto. La verdad es que cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que tenemos que hablar no de ley, sino de leyes, porque el Señor reunió al pueblo de Israel allí al frente del monte y le dio 3 leyes. ¿Cuáles eran esas 3 leyes? Es importante que nosotros entendamos esto. La primera ley que le dio fue la que nosotros llamamos los 10 mandamientos, o sea, la ley moral. Esa ley tiene que ver con cada individuo que puebla la tierra. Con cada individuo tenemos que hacernos frente a esa ley. La segunda ley era una ley, la podemos llamar la ley civil. Dios había sacado ese pueblo de Egipto y con él iba a conformar una gran nación, la nación de Israel. Así es que esa nación necesitaba pues una carta magna, una constitución para que sus ciudadanos se condujeran como verdaderos ciudadanos, hijos de Dios en aquella nación. O sea, esa ley fue dada para la convivencia, para la sana convivencia fue que el Señor dio la segunda ley, o sea, la ley civil. Y les dio una tercera ley. Esa ley es la que nosotros llamamos ley ritual o ley ceremonial. Esa ley se componía de unas leyes, de unos reglamentos de culto, de unos ritos, de unas ceremonias que Dios le enseñó al pueblo para que supieran cómo tenían que adorarlo, cómo era que podían acercarse a Él sin ser consumidos o sin ser destruidos o sin caer en pecado. Esa era la ley ceremonial o ley ritual. En el Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 1, el Señor empieza a mostrar esas leyes al pueblo. Y la primera que les muestra es, como ya les dije, la ley moral, o sea, los 10 mandamientos. Dice, y habló Dios todo esto diciendo, yo soy Yahvé tu Dios. Estoy leyendo en la Biblia católica, por eso dice Yahvé. Yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aquí empieza a enseñarles los 10 mandamientos. De esas 3 leyes, la que Dios le dio más importancia para cada uno de nosotros, para cada uno de los seres humanos, para cada uno de los que estaba allí al pie del monte, le dio la suma importancia más que cualquiera de las otras 2. ¿Por qué razón digo esto? Porque así lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios les habló a ellos. Esa ley no se la dio Dios a Moisés, sino que se la dio directamente al pueblo. La pregonó desde lo alto de la montaña. Ya de lo alto de la montaña el Señor empezó a darles esa ley al pueblo. Después que se la dio al pueblo, le dio una copia a Moisés. Sí, necesitaban recordarla, necesitaban que no se les olvidara y les dio una copia. Pero mire qué copia. Esa copia se las dio en tablas de piedra. Le dio 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Eso que fuera escrito en tablas de piedra tiene un significado. Eso significa que no era una ley para 8 días, 15 días, 10 años, 20 años, no. Era una ley para muchos días.
posiblemente con eso está indicándoles el Señor la eternidad, porque lo que se escribe en piedra prácticamente es eterno. Hoy escuchamos de los arqueólogos, todas aquellas gentes que estudian las culturas antiguas, y nos hablan de descubrimientos que hacen, cosas que nos hablan de esas culturas, y lo saben porque encuentran piedras donde están grabados esos nombres, algunas de esas costumbres, y eso lleva entre algunas de esas piedras donde están grabados esas historias, o esos pequeños resúmenes de esas historias, fueron escritos hace 3.500, 4.000, 4.000, 5.000 años. Entonces, cuando Dios le dio esa copia a Moisés, en tablas de piedra, le estaba indicando que eso iba a durar muchísimos años, que no era por un breve tiempo que él había escrito eso. Bueno, le cito esta ley por lo siguiente, porque en esta ley está implícito cuál es el día de adoración que Dios aprueba. Dice aquí, en el capítulo 20 del Éxodo, versículo 8, dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. Quiero hacer una aclaración. Desde la creación hasta Cristo, los días no tenían nombre, sino que todo se conocía en forma numeral. ¿Sí? Primer día de la semana, segundo, tercero, así hasta el séptimo. Y luego volvían a ver uno otra vez. Ya les dije que entonces los primeras vislumbres de lo que es una semana de 7 días fue establecido allí en la creación. Pero los días no tenían nombre, sino hasta después de Cristo fue que les pusieron nombre. Sin embargo, aquí, la Biblia católica nos está dando por sentado que ese día séptimo es el sábado. Lo dice claramente: acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de descanso consagrado a Yahvé tu Dios. Es el día consagrado a Yahvé tu Dios. En esta Biblia dice consagrado a Jehová tu Dios. Bueno, es el mismo Dios, simplemente en lengua diferente. Entonces, tenemos que darnos cuenta que hacía 2500 años atrás que Dios había conformado la semana de 7 días y había apartado el séptimo día y le había dado una bendición especial a ese día. Ahora aquí vuelve nuevamente, y cuando escribe los 10 mandamientos, escribe en el cuarto lugar, escribe exactamente ese mandamiento: la observancia del sábado como día de Dios, no como día de los hombres. No, ese es el día de Dios, no mío, es el día de Dios, el día en que Dios apartó para sí y espera que sus fieles también lo hagan. Algunas personas, algunos predicadores he escuchado decir que el sábado fue dado para los judíos o para el pueblo de Israel. Eso no es cierto. Cuando el Señor santificó y bendijo el séptimo día, no existía el primer judío. Allí solamente estaba Adán y Eva y Dios, porque Dios apenas terminaba la creación. No había nacido el primer hombre acá, no existía todavía Caín ni Abel, solamente los 2 seres que Dios había creado con sus propias manos, a saber, Adán y Eva. Entonces allí no existía ningún judío. Pero por cierto no fuera muy claro todavía, yo quiero que vayamos al libro del profeta Isaías, que fue escrito muchos años después, para que nos dé claridad sobre estos temas. No fue el sábado ni ningún mandamiento de los 10 para el pueblo judío. Dios lo dio para los hombres. ¿Por qué? Porque cuando Dios llamó a Abraham, se llamaba Abraham en ese tiempo, cuando Dios llamó a Abraham para que a partir de él se formara ese pueblo que después se llamaría pueblo de Israel, para que él fuera el padre de esa nación, Dios no le dijo a Abraham,
que su raza era la que se iba a salvar. No. Él quería que la familia de Abraham fuera el modelo para que otros pueblos, otras naciones también se salvaran. Por eso el Señor les dice allá en el Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Les dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, Dios no ha sido exclusivista, siempre ha querido que se salven todos aquellos que descendemos de Adán y Eva. No una nación específica, no. El plan de Dios es abierto. Y lo vemos aquí en el libro del profeta Isaías, capítulo 56, cuando dice así la Biblia. Dice, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día sábado, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Aquí dice reposo. Yo lo estoy leyendo sábado, pero es que aquí abajo dice, aquí equivale a sábado. Sin embargo, se los voy a leer directamente aquí en la versión católica. Quiero que quede muy claro lo que estoy explicando porque estoy metido de lleno en lo que dice la Biblia. Así dice Yahvé. Bienaventurado el varón que esto hiciere, y el hijo del hombre. Aquí no dice bienaventurado el judío o el israelita, no. Aquí dice bienaventurado el varón que esto hiciere, y el hijo del hombre que a ellos se adhiere, que guarda el sábado sin profanarlo, y guarda su mano de toda mala obra. Que no diga el extranjero ha llegado a Yahvé, ciertamente me va a excluir Yahvé de su pueblo. No. Eso era lo que los israelitas daban a entender, como que si ellos fueran los únicos que podían alcanzar salvación. Y aquí el Señor les reprende, porque les dice, no Señor, esto no es así. Y mire lo que dice el otro versículo, aquí el versículo 7, perdón. A los extranjeros allegados a Yahvé para servirle y amar su nombre, para ser sus servidores, a todo el que guarda el sábado sin profanarlo y se adhiere firmemente a mi pacto, yo le llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Interesante que este versículo nos lo repitió el Señor Jesús, ahí lo encontramos en el Evangelio. El plan de Dios es que su casa sea casa de oración, no para un pueblo, sino para todos los pueblos. Y aquí en el versículo, capítulo 58, nos da una aclaración y nos muestra que esa bendición del séptimo día que Dios separó en la creación, esa bendición está vigente para todos y que es una bendición, va a ser una bendición maravillosa al final del tiempo. Dice así: cuando abstengas de pisotear el sábado y de ocuparte de tus negocios en mi día santo, y llames al sábado delicioso y venerable, al día santo de Yahvé, y lo honres no haciendo tus viajes, ni arreglando tus negocios, ni hablando de él, entonces te gozarás en Yahvé, y te haré remontar sobre las alturas de la tierra, y te haré a comer la herencia de Jacob tu padre, pues la boca de Yahvé lo ha hablado. Qué interesante es que aquí habla el Señor y dice, venerable al día santo de Yahvé. Muchas partes de la Biblia repite, mi día santo. ¿Cuál es el día santo de Dios? Es el séptimo día que Él lo separó desde la misma creación. Desde allí está. Ahora, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 20 dice, les di también mis sábados para que fueran una señal entre mí y vosotros. El Señor quiere reconocernos como hijos de Dios cuando guardemos el sábado. Y aquí dice que los que eso hacen, dice que Él les va a dar la herencia de Jacob tu padre. Bueno, nosotros no somos israelitas, no pertenecemos a la nación de Israel. Pero ya les leí, todo aquel que se adhiere al pacto de Dios, Dios le toma como su hijo y le da lugar en su casa. Esa es la promesa que nos hace el Señor en su palabra. Ahora bien,
quiero hablar un poquito sobre el domingo. La palabra domingo significa día del sol. Y si no, vaya y búsquelo allá en el inglés. La palabra en inglés es Sunday. Sun quiere decir sol y day, día. Entonces el domingo es el día del sol. Algunos argumentan que Dios cambió el domingo porque el domingo resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente la Biblia dice eso. Cristo resucitó el primer día. Antes del alba resucitó. Jesús duró 40 días andando con los discípulos, o encontrándose, no andando porque ya no andaba con ellos, pero sí se les presentaba con frecuencia. Y durante esos 40 días jamás les dijo que Él había cambiado el día. Jamás les dijo que celebraran ese día como día santo. Jamás les dijo. ¿Por qué? Porque Dios no vino a cambiar los mandamientos. Dios vino a cumplirlos, dice allá en San Mateo 5:17. Vino a cumplirlos, no a cambiarlos. Entonces, eso es una falsedad decir eso. ¿Sí? Otros toman algunas citas del Nuevo Testamento, por allá aisladas, donde muestran que allí habla del domingo. Y sí, habla del primer día de la semana. Ya les dije, todavía los días no tenían nombre. Por ejemplo, en Hechos 20 se nos dice que el apóstol Pablo se reunió con los discípulos, comieron el pan, el vino, y estuvo toda la noche predicando, dice que el primer día de la semana. Pero el texto es muy claro en decir que era que él al otro día se iba. Lo dice en dos partes allí en esa historia. Al otro día Pablo se iba, por eso aprovechó lo máximo para predicar. Así es que despidieron el santo sábado cuando se puso el sol y siguieron la noche del domingo de largo. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia no dice que estaban cambiando el día, que habían cambiado el día, que Pablo estaba cambiando el día. Hay otra cita que está en 1 Corintios 16:1, se las quiero leer textualmente. Dice aquí, dice, en cuanto a las coletas en favor de los santos, haréis según lo dispuse en las iglesias de Galacia. El día primero de la semana cada uno ponga aparte en su casa lo que bien le pareciere, de modo que no hagan las coletas cuando yo vaya. El apóstol no quería que se pasara ese platillo allá cuando él llegara. Necesitamos plata para ayudar a Pablo porque está haciendo la obra misionera y necesitamos viáticos para él. Él dijo, no, yo no quiero que hagan eso, háganlo allá en sus casas. O sea, aquí está diciendo el primer día de la semana, pero ese primer día de la semana ellos no estaban congregados en la iglesia, o en el templo o en la sinagoga, no estaban allí adorando a Dios, no. Les dijo, allá en sus casas, cada uno mire cuánto Dios le ha prosperado y aparte, algo de eso, ahí en su casa, guárdelo ahí, es más, dice, guárdelo allá en su casa. Y cuando yo llegue, cuando yo vaya o cuando vayan otros hermanos, entonces ustedes tienen ahí con qué ayudar. Eso es lo que dice 1 Corintios 16. Otros toman ese texto y dicen, vea, primer día de la semana. Sí, pero lo que está diciendo es que el primer día de la semana allá en la casa hagan eso, no en la iglesia, porque no estaban en la iglesia. En la iglesia habían estado el día antes, que era el sábado. Bueno, tenemos pruebas suficientes y contundentes de que durante los primeros 100 años del cristianismo, tanto el pueblo judío como los que se iban añadiendo a la iglesia, guardaban el sábado, no el domingo. O sea, el domingo no era ningún día del Señor, no era. Hasta el año 100. En el año 150 encontramos una historia de los cristianos de ese entonces, de esa iglesia primitiva. Ahí encontramos a un señor llamado Justino Mártir. El señor se llamaba Justino, pero se le conoce en la historia evangélica como Justino Mártir, porque él murió, lo mataron por causa del evangelio, él murió como mártir, igual que Jesús, él murió por la causa, por eso se le llama Justino Mártir. Y en el año 150 Justino Mártir aparece hablándonos de cómo hacían las reuniones allá. Y
de esto también se prenden muchos para negar la validez del sábado, y era que Justino Mártir estaba reunido un primer día de la semana, haciendo la reunión de culto. Y dice lo que hacían allá, pero lo más importante es que Justino Mártir no dice que era que ese día era el día del Señor. Justino Mártir no dice que era que se había cambiado el día. Justino Mártir dice, el llamado día del sol. Oiga, el llamado día del sol nos reunimos. ¿Por qué se reunían el día del sol en vez del sábado? Porque estaban siendo perseguidos por el imperio romano, que los confundía con los judíos. Porque todo el que guardara el sábado lo tildaban de judío. Entonces estos griegos, la mayoría eran griegos, ellos les tocó esquivar un poquito el sábado, y las reuniones públicas, posiblemente el sábado harían unas actividades espirituales, pero por allá en la clandestinidad, y el día que se reunían públicamente, que se podían reunir públicamente, era el primer día de la semana, o sea, el domingo. Entonces allí estaba Justino Mártir reunido con ellos, pero es claro en dejarnos a nosotros claro lo que sucedía allí. Nos dice, el llamado día del sol nos reunimos y hacemos esto, y esto, y esto, y esto. En el año 321, después de Cristo, mire, ¿cuánto tiempo? 321 años después, encontramos al emperador Constantino decretando la primera ley dominical que se conoce. Eso es primero que consagró el domingo, pero ojo, no lo consagró a Dios ni a su Hijo Jesucristo. No. Él no dijo que ese día era día de adorar a Dios, no. Leamos el decreto como dice. Dice, la primera ley dominical que se conoce fue promulgada en el año 321 después de Jesucristo por el emperador romano Constantino, y reza así: que los jueces y todos los habitantes de la ciudad y los comerciantes reposen en el venerable día del sol, pero que quienes vivan en el campo atiendan libremente el cultivo de sus campos, dado el 7 de marzo del año 321, siendo cónsules Crispo y Constantino. Esto está en el código de Justiniano, está esta historia. Entonces allí resulta que Constantino era un emperador pagano, él no era cristiano. Él no fue cristiano cuando fue emperador, él no fue cristiano. Él lo que se valió de los cristianos para tratar de manejar la situación política del imperio. Los cristianos se han formado un problema porque los perseguían, y entre más los perseguían más aparecían. Entonces Justiniano, que era un hombre inteligente, dijo, no, démosles un edicto de tolerancia. Un edicto de tolerancia es, nosotros no los vamos a apoyar ni nada, pero no los vamos a perseguir, se llama edicto de tolerancia. Eso se lo dio Constantino a los cristianos, pero él no se hizo cristiano, es un cuento que él se hizo cristiano. Lo que sí sabemos es que ya en su lecho de muerte se hizo bautizar como cristiano, en su lecho de muerte. Pero aquí es lo que está es dándole una especie de importancia, o resaltando el día, no el día de Jesucristo o el día de Dios. Es muy claro en decir en su decreto, dice, que reposen en el venerable día del sol. Entonces el domingo siempre fue el día del sol, y hasta Constantino todavía seguía siendo el día del sol. Lamentablemente mucha gente niega estas verdades que están en la Biblia y que están en la historia. La historia refuta esa idea de que el domingo es el día de adoración. La Biblia y la historia refuta eso. Bueno, espero que este video sea de bendición. Si les gustó, pues regálenme allá un me gusta, pero más quisiera que eso, más quisiera que me colaboraran enviando este video a mucha gente, porque es que es importante que la gente sepa esto. Esta es una verdad contundente, porque está en la Biblia. No soy yo el que la está diciendo, está en la Biblia. No estoy interpretando la Biblia, estoy mostrando lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia concerniente a este tema tan importante como es el día de adoración, que tanta confusión han sembrado la gente tergiversando los textos bíblicos. Espero que se hayan edificado, y si es la voluntad
de Dios, en próxima ocasión volveremos a hablar de la Santa Biblia.